Bueno, Elida, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entre Vidas TV en Casa. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo te va? Muy bien, y siempre es un placer hablar con vos, Elida, querida. Bueno, el año pasado hablamos por tu flamante libro publicado por Conejos, y ahora vamos a hablar de la resistencia de los árboles, que es bueno, publicaste con una editorial que la verdad que leí un par de libros últimamente, y es muy buena la editorial, me gusta mucho, Paradiso Ediciones. Sí, sí, Eh, sí. bueno, ya lo de cómo arrancaste en la lectura, todo eso ya lo hemos hablado, ¿no? Así que me gustaría hablar puntualmente del libro. Y Ujú. bueno, es un libro de cuentos, me gustó mucho. La poética, ya te lo he dicho, off the record, me gusta mucho la poética que tenés con cada texto que escribís. Hay mucho trabajo en las palabras, en las imágenes. Quería preguntarte primero si al momento de armar, de hecho tenés un libro ahí inédito que leíste, el año pasado tuviste la oportunidad de leer un poquito y es una bomba. Bueno, ¿cuál fue el criterio que aplicaste para elegir los cuentos que forman parte de este libro publicado por Paradiso? A ver, este libro fue mi primer libro y fueron casi, te diría, mis primeros cuentos. Eh, no sé si hubo tanta selección de dejar cuentos afuera, eran los cuentos que tenía. Ah, Creo que quedó un cuento afuera. Yo había empezado Casa de Letras en el 2008 y ahí empecé a escribirlos. Uno de los primeros cuentos que escribí es La luz del amanecer, que es el cuento del enfermo y la y la enfermera. enfermera. Me gustó mucho ese cuento. De hecho, digamos, de la enfermera Rosa, ¿no? Es Sí, uno de los cuentos que más me gustaron. Y ujú, hay mucho juego con los vínculos en tus cuentos. sí. Sí, mira, ese cuento, te diría que de cada cuento tengo como una pequeña viñeta de cómo nacieron. Ese cuento nació a partir de una consigna de José Brindisi en Casa de Letras, después de haber leído Música para Camaleones. Sí. La consigna era escribir un cuento donde pareciera que no pasaba nada. Y me acuerdo de volver en el 24, yo tenía casi una hora y media de viaje entre Casa de Letras en Plaza de Mayo y donde yo vivía en Villa del Parque. Y como soy fóbica al subte, viajaba en el 24. Y en esa hora y pico apareció este cuento, que después por supuesto lo trabajé, ¿no? Pero bueno, así nació La luz del amanecer, que de hecho tuvo un segundo premio en el concurso Avon, que Ah, era un concurso literario muy lindo que había, que era solo para autoras mujeres, para escritoras mujeres. ¿sabes qué? Esto que decís, ¿no? Bueno, me imagino que la consigna era, bueno, un cuento en el que supuestamente no pasa nada, pero pasa demasiado, que es lo que ocurre, Exacto. ¿no? En este cuento, me parece terrible, ¿no? Me pareció muy interesante el tema del vínculo, el vínculo de este paciente con la Ujú. enfermera, con Rosa. ¿Cómo fuiste desarrollando el cuento? Y quiero decirles, bueno, que recomiendo mucho el libro de Elida Seiler, La resistencia de los árboles. Me gusta mucho cómo escribe Elida, así que, bueno, voy a estar esperando el próximo libro, que seguramente no faltará tanto. Contá un poquito de esto, ¿cómo desarrollaste este ejercicio que dio lugar a este cuento? Bueno, en realidad creo que apareció en un territorio muy conocido para mí. Y fue, te diría que fue simple escribirlo, escribir ese vínculo entre un paciente terminal y, bueno, en este caso elegí una enfermera que es quien lo baña. eh, y la imagen es una imagen, digamos, mía del hospital. Claro. No me resultó muy complicado ir a buscar ni el vínculo ni el lugar físico. Eh, Sí, a mí me sorprende mucho, que es algo que a mí me gusta mucho en los cuentos, ¿no? Los finales. Por ahí a veces me quedo con un sabor agridulce cuando algún cuento como que por ahí no tiene un final, no sé, o que me sorprenda, ¿no? Y hay finales muy contundentes en este libro. uh-huh. ¿Cómo, a vos te gusta ese tipo de finales? ¿Se fue dando así? ¿Lo buscás mucho?
No, no busco el final, no lo busco el final. Yo creo que el final va apareciendo. Suelo hacer finales bastante abiertos, que como pasó también en la novela, donde la gente se queda con las ganas de saber, bueno, pero ¿qué pasó entre tal y tal? Claro. ¿Cómo sigue tal historia? Y otros sí, son finales contundentes. El de Matriz es contundente. Bueno, acá, por eh, ejemplo, algunos que me gustaron mucho, y tengo acá anotado para no olvidarme los nombres de los cuentos, porque imagínate que leo tantos libros que si no los nombres de los cuentos a veces me pierden. Matriz me gustó mucho, Arroyo Seco me gustó mucho, En la mitad del río me gustó mucho, con bueno, esa situación entrañable, ¿no? Esto de la foto. Bueno, pero Matriz, por ejemplo, contá un poquito de eso, me pareció increíble ese cuento. Corto, o sea, sintetizás todo en pocas hojas. Creo que es el único cuento corto que debo haber escrito, porque suelo ser bastante larguera. De hecho, La Resistencia es largo y Ángel es un cuento muy largo Genial, también. sí. Eh, Matriz surgió a partir de una movilización interna con respecto al tema de donación de óvulos y esta cosa de si uno dona óvulos, ¿será que puede llegar a tener hijos dando vueltas por ahí? Una de esas fantasías que uno tiene, que las podría tener también un varón, ¿no? En la donación. Eh, y de nuevo, las imágenes, yo en general trabajo con imágenes, como si fuera una película, o sea, aparece una imagen muy potente y en general a partir de eso escribo el cuento. El supermercado existe, la calle existe, que es la calle Nazca, y las tremendas colas que se hacían, ahora hay en túnel, ¿no? Pero se hacían las tremendas colas de autos para cruzar la vía de Villa del Parque, justamente. Y bueno, y apareció esta cosa de la mujer que cree verse reflejado en esa nena y la fantasía de si puede ser una hija de ella, ¿no? No, no, es increíble, un relato que a mí me gustó mucho y es muy interesante lo que sigue las imágenes. Vos, igualmente, el tema de los finales, ¿depende el cuento o generalmente nunca tenés el final al momento de arrancar? No tengo el final, no, en general no tengo, en el único cuento que sí empecé sabiendo el final fue en El Paraíso, porque la imagen más potente de todo el cuento es el final con la vieja y el árbol, sin decir mucho más para no Sí, sí, no, spoilear, pero no spoilear, sí. pero bueno, digamos que la imagen del final es la potente y a partir de ahí construí el resto. Y cómo aparece, bueno, en este cuento de Arroyo Seco, el curador de almas? Me pareció Sí, brillante, ¿no? Esos personajes por ahí pintorescos que pueden aparecer en un pueblo, eh, que en cierto modo le soluciona esto del dolor de cabeza, ¿no? uh-huh. La verdad que no sé cómo apareció el curador de almas, sé que ese cuento lo escribí también en Casa de Letras y lo escribí dentro de las clases de Ariel Bermani. Eh, la verdad que no sé cómo apareció el curador. Sí, sí sé que apareció el dolor de cabeza, como un dato muy autobiográfico, porque soy migrañosa, así que de algo sé de dolores de cabeza. Eh, y después esta cosa de pensar un poco el dolor de cabeza, no solo desde la migraña, sino desde, bueno, ¿por qué me duele? ¿O qué le duele a uno en la cabeza? Y bueno, Sí, ahí llevar algo más psicológico, ¿no? Claro. fue desgranando lo demás. Es un cuento que sí, que a mí me gusta mucho, pero también de nuevo por las imágenes, ¿no? Las imágenes del campo, las imágenes de esa procesión en el pueblo. Por eso me pasa con Es muy tus onírico. textos. Claro que vos, sí, y también hay mucha poética y mucha descripción. Uno se imagina, ¿no? En ese lugar, y bueno, y con esa gente, ¿no? Fue un lugar donde no pasaba nada, supuestamente. Ujú, así Em, es. en esto, bueno, desde que estamos hablando en esta charla, hay varios cuentos en los que me decís, bueno, hay cosas autobiográficas, el dolor de cabeza en este cuento, en otro cuento, bueno, esto de trabajar como enfermera. Hay bastantes cuentos autobiográficos, o por ahí con un toque autobiográfico en este libro.
Sí, hay imágenes más que toques autobiográficos. Por ejemplo, en la mitad del río surge a partir de una foto sacada por mi papá, donde se ve el río. Revisando, mi viejo era fotógrafo, y revisando fotos de él, encontré una foto que a mí me encanta, donde no se ve nada más que el río, el horizonte y el cielo. Eh, y bueno, eso disparó todo lo demás. Y es increíble cómo, bueno, cómo se va dando ese final también, ¿no? Sí, sí. La verdad que a mí me sorprendió mucho esa historia, fue una de las que más me gustó. Elia, ¿tenés ahí como para leer un fragmento de algún Sí. relato? ¿Qué elegiste? Y la verdad, lo que vos quieras leer, leo, porque lo raro, lo difícil de leer cuentos es que uno no puede leer medios y finales, porque queda como medio descolocado en la lectura. En general uno Sí, termina leyendo principios. Lo que te quería decir es que tal vez lo que sí atraviesa todo el libro es la identidad. sí. Y eso me di cuenta después de haberlo armado. Eh, A mí esta yo imagen, por armé, ejemplo, te decía en la mitad del río, a mí me gusta mucho esto de ella buscando la foto del padre y termina sacando la foto de ella. Me parece que ujú, una conexión, a mí me pareció muy potente, ¿no? de un padre perdido, ¿no? Claro, Porque un exactamente. padre que desapareció de su vida. Hay identidad también bueno, en Caracola hay identidad, y ahí de nuevo aparece la relación de ella con una médica, de Lina Santos, con la viejita, es la que está internada, con una médica. Aparece la identidad en Bahía de los Vientos, Y quería con preguntarte, una... ¿es Sí, algo buscado o se fue dando sin que te dieras cuenta? no, ¿Viste que a veces pasa? no, apareció después de haber hecho el libro. Es casi como me pasó con 100 palomas muertas, donde decís, ah, caramba, pero yo estaba hablando de algo más. Claro, claro, Me di cuenta que la identidad estaba cruzando. Bueno, en Matriz también hay un tema de identidad con sí, los óvulos fuerte. donados, muy fuerte. Eh, creo que porque es un tema que a mí en particular me interesa Bueno, o esto me que decís, atraviesa. lo de la cabeza, digo, lo que vos decís también lo que decías antes. En Arroyo Seco hay algo, no es solo el dolor de cabeza, es, digamos, hasta termina siendo anecdótico, ¿no? Sí, Lo que le sí, pasa al cuerpo totalmente, para tener ese dolor constante. totalmente. Bueno, ¿qué te gustaría que te lea? Y bueno, podría ser Matriz, ¿eh? Porque me parece muy ¿Qué interesante, cortito, si querés, vamos con ese. Dale. Ángel, mientras busco Matriz, Ángel surge de un castillo que está acá en Villa del Parque, que es el Castillo de los Bichos. Hay un castillo en la calle Campana y la estación, que tiene una leyenda que dice que el castillo fue construido por un rico para su hija, que se casaba con un violinista, y se casaron, hicieron la fiesta de bodas en ese castillo, y cuando salían, en ese momento Villa del Parque era campo. Estamos hablando de principios del siglo pasado, es un castillo muy viejo. eh, Cruzaba con un auto, con un carro como a caballo o algún tipo de vehículo así, y no vieron la llegada del tren, y el tren los arrolla y mueren. A la vista de todos los invitados mueren la novia y el novio. Historia. Y queda, según dice la leyenda, fantasmas. Y de hecho fue hasta ahora, te diría hasta hace 10 años, fue un lugar abandonado, porque la gente decía que cuando lo iban a habitar, vivían todavía los espíritus de esta gente. Inclusive hay un tipo que entró como para hacer la sanación del lugar y qué sé yo. Bueno, nada, tiene toda su leyenda. Ah, muy A bueno. partir de eso Historia yo increíble. escribí Ángel. Sí, no, no, tremenda. O sea, alguien te contó esa anécdota y de ahí te disparó la historia, vos. Sí, sí, en realidad es una anécdota que se conoce en el barrio y que está escrita por alguien que a su vez escribió crónicas del barrio, historias del Claro. barrio, y está escrita con detalles, con nombre, con apellido, con todo. Bueno, los fantasmas no sé si están, pero la No, leyenda está. qué bueno esto que contás. Bueno, Eli, vamos con un Vamos fragmento con ahí Matriz. o Matriz, Dale. como. Dale, vamos. Si no hubiera elegido esa calle,
Si no lo hubiera detenido el paso de un tren de carga interminable, si no hubiera quedado entre dos camiones de los que buscaban esa vía para salir de la ciudad. Se resignó a quedarse quieta, bajo ese sol que derretía la voluntad. Subió el nivel del aire acondicionado, puso un disco de jazz. No recordaba si esa calle había sido siempre así. 10 años fuera del país desdibujan las imágenes y las sensaciones, pensó Mariana. Miró el reloj, llegaría con el tiempo justo. 2 horas antes y en ayunas le había dicho el médico entre tantas palabras más importantes y dolorosas. Volver a su barrio no había sido una buena idea, solo un impulso del que ahora se arrepentía. Se concentró en detalles intrascendentes. En el supermercado, vacío, 2 mujeres se demoraban cerca de la puerta. Por la calle se acercaba una vieja en bicicleta seguida de mala gana por un perro flaco. El tren seguía a paso de hombre. Podía contar los vagones como cuando era chica. Respiró el aire frío que le daba en la cara. La vieja apoyó la bicicleta en un poste de luz y el perro aprovechó la sombra escasa. Las puertas automáticas del supermercado se abrieron. La vieja entró y al mismo tiempo salieron una mujer menuda y una nena que caminaba dando saltitos. Nunca supo Mariana qué la hizo pasar al asiento del acompañante y pegarse al vidrio para verlas mejor, segundos antes que la nena se acercara haciendo piruetas. Mariana contuvo un grito. La nena se miraba en la ventanilla, seguramente sin verla, a través de los vidrios polarizados. Tendría 9 años, el pelo enrulado hasta la exasperación, rojo oscuro, las mejillas redondas y pálidas, los ojos verdes y pequeños. Mariana la miró y se vio, idéntica a esa misma edad, como en un juego de espejos donde el tiempo fuera la única dimensión. La nena se alejó detrás de la mujer y Mariana solo pudo pensar en no perderla. Abrió la ventanilla. El aire caliente le cacheteó la piel. Gritó para llamar su atención. La nena giró la cabeza y le sonrió. La mujer también miró a Mariana, pálida, sacudiendo el brazo y la cabeza con rulos rojo oscuro, y tal vez se preguntó si la conocía antes de doblar la esquina. Mariana quiso abandonar el auto, correr detrás de ellas, pero un aluvión de gritos y bocinazos la trajo de vuelta a la avenida. La barrera estaba levantada y el tránsito comenzaba a moverse. Una hora después la enfermera le hacía las preguntas de rigor para la historia clínica. Mariana tembló al mencionar la donación de óvulos. Fue hace 10 años, para pagar la universidad, dijo. La enfermera se encogió de hombros, sonrió en forma automática y le alcanzó una cofia y una bata descartables. Piense en algo agradable, le dijo el anestesista. La nena y yo, como 2 cuerpos moldeados en la misma matriz, quiso decir Mariana, pero la boca ya no le respondía. Mientras caía en un pozo de sueño, escuchó los comentarios desordenados sobrevolando el quirófano. 35 años, sin hijos. Mañana es el intercolegial de vóley. Histerectomía. Otra vez tuve problemas en el subte. Mi abuela siempre decía, en un instante te cambia la vida. Pasame la máscara de oxígeno. Ella se perdió en los ojos verdes y pequeños de la nena. Deseó estirar una mano y tocarla. Por un instante no hubo lugar para el temor o las dudas. El instante siguiente fue olvido. Muy bueno, muy bueno. Estoy hablando con Elida Seiler, La resistencia de los árboles, Paradiso Ediciones. Pueden pedirle a la editorial, todavía quedan ejemplares, Elida, ¿se consigue todavía el libro? Sí, Paradiso lo distribuye Galerna, así que el libro está en todas las librerías de Muy cadena, en bueno todas. el libro, muy buena la calidad de objeto también, más allá que el libro es muy bueno. Sí. Muy buenos los ejemplares de Paradiso. Elida, para finalizar, ¿qué estás escribiendo? ¿Algún proyecto nuevo? ¿En qué estás ahora? A ver, escribí durante la cuarentena una novela, de la que no voy a decir mucho más porque está concursando. Ah, perfecto. Y tengo un poemario completo concursando. Así que Bien. estoy concursando y esperando y rogando, rezando. En realidad, sobre todo, uno lo que quiere es después, bueno, nada, poder tener un paso de visibilidad para eventualmente publicar.
pero bueno, eso. Bueno, ojalá que se dé. Elida, muchísimas gracias, siempre es un placer hablar con vos. Gracias a vos. Por la buena onda de siempre, y siempre, bueno, la verdad es un honor para mí hablar con vos. Te mando un beso grande y seguramente nos estaremos cruzando cuando todo se acomode. Sí, y si no, nos seguiremos cruzando en las redes. Seguramente. Te mando un beso grande. Gracias, Mauro. Gracias, ¿eh? Chao, chao. Chao, hasta luego.